Buenas noches, amada iglesia. Gracias por conectarte. Gracias por estar en esta reunión. Vamos a orar para comenzar este tiempo, para que Dios y el Espíritu Santo bendiga este tiempo y Él nos pueda hablar. Pero antes quiero invitarte para que puedas compartir esta transmisión, para que me puedas ayudar a extender el reino y que podamos en esta hora el ser bendición a otros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Y en esta noche te entregamos todo nuestro ser, disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, toda nuestra vida la dejamos en tus manos. Confiamos, Señor, en que tú, oh Dios, te encargas de nosotros, mientras que nosotros, Señor, aprendemos a ser obedientes, aprendemos a escucharte y queremos honrarte. En esta hora, Señor, recibe la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos. Buenas noches a todos en esta transmisión online que hacemos cada jueves a las 8 de la noche. Yo sé que Dios tiene una palabra para tu vida, una palabra de poder y que va a edificarte, te va a bendecir. Por eso insistimos en que compartas esta transmisión, que puedas invitar a otros para que puedan escuchar el mensaje del Señor. Amén. Y en esta noche traigo un mensaje para ti. Yo voy a hablarte acerca del pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 14 y yo le titulé Párate en medio de la tormenta. Párate en medio de la tormenta. Y quiero comenzar leyendo en Mateo capítulo 14. Vamos a leer, hemos hablado mucho de este pasaje, pero hoy el Señor nos vuelve a hablar. Y en este pasaje, en el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, dice, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y luego dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús dice que extendió la mano y lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y yo te dije, yo quiero hablarte hoy acerca de párate en medio de la tormenta. La vida no se trata de que pases las tormentas, sino aprender a poder estar ahí en medio de esas tormentas, el poder saber cómo vas a enfrentar esas tormentas. Y aquí el pasaje que leímos el título dice: Jesús anda sobre el mar. Y se me hace interesante porque el Señor dice que se fue a orar. Él estuvo ahí orando y en ese momento que él estaba en un tiempo que estaba orando con su Padre, él permitió que los discípulos se fueran y la barca dice que ya había estado avanzado, y mientras que él oraba la barca ya había recorrido, ¿verdad? Pero en ese momento, después de un momento, de un tiempo, Jesús los va a seguir o los va a alcanzar y dice que él camina sobre el agua y los discípulos se espantan y dice: es un fantasma.
Y él les dice, no, no teman, soy yo. Y Pedro todavía para comprobar dice, si eres tú, pues manda que yo vaya. Y le dice, pues ven, ¿no? Ven, y es ahí donde vemos cómo Pedro desciende de la barca y andaba sobre el agua, pero de repente vino esa tormenta y un fuerte viento, dice, y él tuvo miedo y él comenzó a hundirse, diciendo, Señor, Señor, sálvame. Y al momento el Señor tuvo que extenderle la mano y ayudarle. Es más interesante porque yo te decía, no se trata de que tú pases o esperes a que las tormentas pasen en tu vida, porque a veces hay tormentas que están una tras otra en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra familia, en la salud, y sientes que las tormentas no pasan, sino uno le dice, Señor, ¿en qué momento esta tormenta va a terminar? ¿En qué momento esto que estamos pasando, esto que estoy viviendo, se va a terminar? Pero lo que el Señor nos quiere enseñar no es tanto a que esperes, a que te acomodes, a que a ver en qué momento se le ocurre al Señor a que esto pase, y no es así, sino que tú aprendas a navegar en ellas, que tú aprendas a lidiar o a entregarle estas tormentas al Señor, pero que aprendas a confiar, que tengas fe, que en medio de las tormentas tú sepas quién eres, tú sepas el potencial que Dios te ha dado, que tú sepas también que quién es Dios para ti, y que tú sepas también que Dios no te va a dejar, que Dios es el que te sostiene, que Dios es el que te lleva de la mano. Amén. Así que sé valiente, párate en medio de la tormenta, porque hay tormentas que vamos a tener que enfrentar, pero no, a veces se nos hacen tan largas las tormentas, pero depende de cómo tú lo ves, depende de cómo tú las tomes, de qué manera, si tienes la fe para salir adelante. Así que las tormentas no son para tenerle miedo. Si Dios creó todo, ¿sabes qué? Si Dios creó todo, aún Él sabe cómo controlar la tormenta. Cuando Pedro se estaba hundiendo, Él lo asió de la mano, le extendió la mano, lo tomó de la mano y lo sostuvo. ¿Eso qué significa? Que tú y yo podemos estar en medio de una tormenta, en medio de un problema, pero el Señor, cuando tú clamas a Él, el Señor va a extender su mano y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar, Él te va a sostener. Tú no estás solo, tú no estás sola. Amén. Así que si Dios creó todo, Él sabe cómo controlar la tormenta, así como lo hizo en el momento que Pedro clamó y cuando vio que se desató esa tormenta, ese viento, ¿verdad?, que empezó a soplar. El problema es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la tormenta y no en el Dios de la tormenta, ¿me explico? Ese es el problema, que a veces la tormenta se nos hace tan grande y que siento que nos sobrepasa, sentimos que nos sobrepasa, que nos agobia, que nos está hundiendo, porque no quitamos la mirada de la tormenta. Ya hablamos de la tormenta, ya hablamos del problema, ya hablamos de la situación, pero no le decimos a esa situación que nuestro Dios es más grande, es poderoso, y que esa tormenta es pasajera. Esa tormenta va a tener que ceder ante la voz del Señor. Cuando hay hijos de Dios que le creen, que confían en el Señor, sabes, esa tormenta empieza a desaparecer. ¿Por qué? Y podrás estar rodeado de esa tormenta, pero tu fe está puesta en el Señor y sabes, tu confianza está en Él. Entonces tú te vas a dar cuenta que esa tormenta llega un momento donde tiene su final. ¿Sí? Las tormentas son temporales, son momentáneas, no son eternas. Y es bien importante que lo podamos entender. Así que pongamos nuestros ojos en el Dios de la tormenta y no en la tormenta. Todos pasamos por diferentes tormentas, por diferentes, ¿verdad? Por el Getsemaní. El Getsemaní es un lugar en la prensa de aceite. Ustedes recordarán
cómo nuestro Señor Jesús fue en esa prensa, en ese Getsemaní, donde Él oró, donde Él estuvo orando con el Padre, donde Él estuvo clamando, donde Él dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí cuando Él estaba orando, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínate todo lo que Él iba a enfrentar, lo que iba a pasar por la humanidad. Y Él estuvo ahí con el Padre, y ese era su clamor, esa era su petición, su oración al Padre, porque Él sabía que iba a ir a la cruz, Él sabía que iba a dar su vida por nosotros. Y en ese Getsemaní, Él fue en ese lugar prensado, Él fue exprimido, Él fue demolido, Él fue triturado. El Getsemaní significa la prensa de aceite, y esa prensa de aceite era un lugar de dolor, era un lugar de humillación, porque ahí Jesucristo fue humillado en ese lugar, en ese entonces. Ustedes recordarán todo lo que Jesucristo pasó. Y a veces nos sentimos que estamos en nuestro Getsemaní y decimos: Señor, ya no aguanto, siento que me están prensando demasiado. Pero sabes, cuando se prensa, dice que es la prensa de esos olivos, y que cuando se prensa esas aceitunas, sabes que lo que saca es el aceite. Y cada vez que tú te sientas que estás siendo prensado en esa prensa de aceite, sabes, lo que va a salir de ti es el aceite, es la unción. Así que yo te digo una cosa: aguanta las tormentas que vengan a tu vida. Cuando te encuentres en un Getsemaní, cuando te sientas que estás siendo prensado, que estás siendo triturado, que estás siendo ahí, que ya no puedes más, yo te digo una cosa: aguanta un poco más, porque el Señor no te va a dejar. Él sabe de qué manera te va a sacar de esa situación. Pero recuerda, esos lugares que es de dolor, ese Getsemaní que es de dolor, que es de humillación, recuerda que fue ahí donde Jesús fue. Él entendió que no era la voluntad que tenía que hacerse, la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Y lo mismo te digo: si estás pasando por un tiempo difícil, si estás siendo pasado por esa prensa de aceite, donde estás siendo prensado, estás siendo aplastado, yo te digo una cosa: no se trata de quejarse, se trata de decir: Señor, hay cosas que a veces no las entendemos, no sabemos por qué las pasamos, pero nosotros le decimos: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue esa oración que Jesucristo hizo en el monte de Getsemaní. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Hay una unción que viene a los hombres en ese momento, cuando tú estás siendo pasado por esa prensa. Hay una unción que viene, que nadie la obtiene a menos que haya pasado por esa prensa, ¿verdad? Porque es donde sale ese aceite. ¿Sabes? La Biblia te habla acerca de cómo muchos profetas fueron apedreados, fueron difamados, fueron perseguidos. Bueno, pasaron por esa prensa, por ese Getsemaní, por ese lugar de dolor, por ese lugar de humillación. ¿A quién le gusta ser humillado? ¿Verdad que a nadie? ¿Verdad que nadie? Pero sabes, la Biblia te habla de esos hombres que fueron humillados, que fueron apedreados, que fueron lastimados, que fueron difamados, que fueron perseguidos. Te habla de esos hombres, pero ¿qué era lo que surgió, lo que salía de ellos? ¿Sabes qué? Cuando se paraban, cuando hablaban, cuando predicaban, ¿sabes qué era lo que salía? Una unción por causa de haber aguantado, por causa de haber soportado, por causa de haber sido difamados, apedreados, por causa de haber sido perseguidos, después de haber soportado por un largo tiempo. ¿Sabes lo que pasó? Que en ellos, lo que expedían ellos era ese aceite, esa unción
del Espíritu. Y yo creo que eso es lo que nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, vamos a pasar por esa prensa, donde sentimos que ya no podemos más, pero el Señor dice, sabes, el Señor cuando nos mete en esos procesos no es para lastimar o para sacar algo malo, no, sino es porque Él nos está probando, Él está tratando con nosotros, Él no nos está castigando, Dios no nos está castigando, sino lo que pasa es que estamos siendo formados. Y eso lo tenemos que entender, estamos siendo formados. Si tú quieres ser usado por Dios, serás formado de esa manera. Todos los que pasamos por situaciones difíciles y que hemos dicho, Señor, quiero que me uses, quiero que uses mi familia, quiero que tú me unjas, quiero pagar el precio. Bueno, entonces son personas que tienen que ser probadas, pasadas por ese proceso. Te recuerdo, no es que seas castigado por Dios para nada. Porque muchas veces malinterpretamos las cosas, porque nos pasa esto con nuestra familia, porque fulano, perengano ya no están, porque mi economía no me va bien, porque se enfermó, porque a mí me pasa esto, porque a mí, ¿acaso Dios me está castigando? Yo que le sirvo, yo que esto, ¿y acaso? No es eso. Dios te está formando. Dios te está formando. Dios está moldeando tu carácter, está formando tu corazón. Él no es indolente, Él sabe lo que tú pasas y Él se duele. Pero sabes, Él después de este proceso que tú hayas pasado, lo que va a salir de ti es aceite. Y el aceite representa la unción. Representa la unción. Es decir, ¿para qué quieres la unción? Donde tú vayas, ¿sabes? Donde te encuentres. Cuando tú hables. Cuando tú digas algo. Cuando tu misma presencia va a ser la presencia de Cristo. Tocando, trayendo libertad. Tu vida hay unción en tu vida. Si tú has pasado por ese Getsemaní, si tú has pasado, te has subido a la barca con el Señor, sabes, el Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Él está contigo, Él te sostiene, Él te va a asir de tu mano, Él te va a sostener. Pero no dudes. No dudes. Y si estás pasando por ese proceso, déjame decirte, yo te digo una cosa, aguanta, espera, porque viene la del Señor. Dios te está formando, Dios te está capacitando, Dios te está moldeando, estás siendo formado por Dios y no es que estés siendo castigado, para nada. El diablo te quiere hacer creer que tú estás siendo castigado, pero es una mentira, es una mentira. Porque hombres de la Biblia, yo te decía, que pasaron por tantas cosas. Ellos decían, ellos se alegraban. Para ellos era un gusto, era una alegría el pasar por diferentes situaciones. Porque sabían que su premio, que su galardón, que su recompensa venía en camino, es Cristo. Y sabes, tu recompensa es Cristo. Amén. Así que en tus peores momentos, en el tiempo de tus llantos, en el tiempo de tu sufrimiento, viene la victoria. Viene la victoria. Amén. ¿Tú lo crees? Así que en momentos difíciles, el Señor conoce tus lágrimas. Él sabe lo que hay en tu corazón. Pero déjame decirte que viene la victoria. Y sabes, lo primero que uno hace cuando uno está pasando por un tiempo difícil, ¿sabes qué es lo primero que uno se pregunta? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué?
por qué? ¿Acaso tú no te has preguntado? Yo me he preguntado muchas veces. Pero lo que debemos de entender es de que Dios nos forma. Dios nos está formando. Que no tenemos que poner nuestros ojos en las cosas que quedaron atrás. Que no tenemos nosotros que poner nuestros ojos en la situación, sino poner nuestra mirada en lo que está por delante. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es Cristo. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía y él entendía que los procesos, que los momentos difíciles que él había pasado, que él estuvo en la cárcel, que él estuvo en tiempos de naufragio, que él fue, perseguido, fue lastimado, fue golpeado. Él dice que pasó desvelos, pasó hambre, desnudez, de todo. Sin embargo, él decía: yo prefiero irme con el Señor, y eso va a ser ganancia. Es wow. Pero también quiero estar más tiempo aquí para poder hablar y compartir este mensaje, porque él tenía una carga por el pueblo. Imagínate, y todo lo que él pasaba, él podía haber dicho: pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? El por qué, ¿verdad? Surgen muchas veces sin razón, porque no las entendemos, porque no tenemos la respuesta, porque no comprendemos las cosas. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un proceso también en nuestras vidas. Y recuerda, cuando estamos estamos metidos en esa prensa, lo que surge, lo que sale es aceite. Cuando las aceitunas las empiezan a prensar, lo que sale es el aceite. Y eso es lo que va a salir de ti. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? ¿Estás siendo prensado? Aceite va a salir. Unción va a salir. Unción va a salir de ti. ¿Y por qué crees que tus palabras tienen poder? ¿Por qué crees que tus palabras son vida? ¿Por qué crees que tus palabras, cuando hablas, tocan las vidas? Aún el Espíritu Santo dice que Él es el que convence, pero tú eres el que abres la boca, y Dios es el que pone la palabra. Porque cuando tú permites y no te quejas, sino que eres prensado, lo que surge de ese tiempo, de esa prensa, es el aceite, es la unción del Espíritu. Y eso me habla de gente que han sido procesadas, de gente que han sido pasadas por desiertos, por tormentas, por tantas cosas. Y han estado ahí, y han permanecido, y han dicho: Señor, yo contigo todo, Señor. Yo no, ni siquiera para agarrar impulso voy a mirar hacia atrás. No, yo contigo todo, Señor. Porque yo sé que mayor es esa recompensa. Hay un galardón para los que son fieles. Hay un galardón para los que perseveran. Hay un galardón para los que son perseverantes. Yo te digo, no te desanimes. Yo te digo, ¿sabes qué? No te decaigas, no te agüites, dirían por ahí, ¿sabes? Necesitas permanecer. Estás siendo exprimido, estás siendo prensada, así. Te están presionando, esa prensa duele, es cierto, pero aceite va a salir de ti. La unción, el olor fragante del Espíritu Santo sale en ti. Amén. Así que Dios permite los procesos para poder ser enseñados, para hacer algo en nuestro corazón. Nos enseña a pararnos en medio de las tormentas. No te enseña a que te quedes sentado y esperar a que esa tormenta pase, porque
Las tormentas no van a pasar así, sino cuando tú, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, ven, que le estaba diciendo, párate en medio de la tormenta. ¿Qué haces ahí? Señor, es que tengo... Ven, 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 párate. Y el Señor te dice en esta noche, párate en medio de la tormenta. Y no dudes, párate en medio de la tormenta. Tienes que salir adelante. No digas, me voy a quedar aquí sentado a esperar a que, como veo que la tormenta pase. No, la tormenta no va a pasar a menos que tú te pares y la enfrentes. A menos que tú te pares y tomes tu papel, le creas al Señor. Amén. Así que Dios permite los procesos para enseñarnos y para hacer algo en nuestro corazón. Nos enseña a pararnos en medio de la tormenta, a creer en contra de lo que el hombre diga, a creer en contra aún de lo que están nuestros ojos viendo. Tú le crees a Dios. Párate en medio de las circunstancias y cree en el Señor. Cree las promesas del Señor. Amén. Esta es una orden del Señor. Escucha, un hombre llamado Nehemías, él vio que su ciudad, que su pueblo estaba destruido. Y él fue y pidió cartas a los ancianos, a los jefes del lugar para que lo apoyaran, porque Dios le había puesto el poder reconstruir, ¿sí? Ahí el pueblo, y resulta que se levantaron en contra de él. Sí, Sanballat, Tobías se burlaban y decía, ¿tú qué vas a hacer, no? Tú no vas a poder levantar, reconstruir la puerta, la entrada. No vas a poder construir este lugar, ¿no? Porque había sido destruido. Imagínate cómo estaba el ánimo de todo el pueblo. Pero cuando se levanta Nehemías y él dice, yo voy a construir esta ciudad, yo voy a construir estos muros, yo voy a levantarlos. Quienes están conmigo, se levantó mucha gente y lo apoyaron, pero también muchos iban en contra de él y muchos se empezaron a burlar. Y me encanta el pasaje en Nehemías capítulo 4, porque todo lo que es el capítulo 4 te habla de cómo él los anima, los exhorta, les da palabra. Pero en medio de eso se levantaron dos hombres, Sanballat, que se empezó a burlar de él, y Tobías, que le decía, ¿sabes? Hasta una zorra esto pasa y lo va a tirar, eso que tú construyas, ¿no? Pero imagínate, entonces los que estaban apoyando a Nehemías para poder reconstruir ese lugar, ¿sabes? Estaban temerosos y decían, bueno, ¿qué va a pasar? Y me encanta porque Nehemías lo que hace es que los lugares que estaban más vulnerables, ahí donde podía el enemigo entrar y atacar, él puso guarda, él puso centinelas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos que estamos vulnerables, que un poquito nos dicen algo y nos afecta, nos derriba, nos baja la guardia, nos sentimos mal, nuestra fe se viene abajo, nos desanimamos, ¿verdad? Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nos dicen, nos desanimamos. Pero sabes, Nehemías dice la palabra que él puso aún ahí guardia en esos lugares donde estaban vulnerables, esos lugares indefensos, esos lugares donde estaban desprotegidos. Él puso guarda ahí, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. El enemigo va a venir y querer atacarte, pero tú tienes que identificar en qué áreas de tu vida tú eres vulnerable, en qué áreas de tu vida estás, no sé, débil. Y por eso tienes que reforzar tu vida espiritual. Tú no puedes caminar y vivir en esta vida con queriendo agradar al Señor, pero sin buscarlo.
gente que no lee la Biblia, que no ora, y eso, créame, y eso siempre ha sido mi exhortación. El pueblo de Dios tiene que leer la palabra, el pueblo de Dios tiene que orar. Porque si no lo hace, porque si no se congrega, porque si no ora, porque si no lee la palabra, ¿de qué manera va a recibir el alimento? ¿De qué va a estar lleno? Sabes, estamos llenos de lo que invertimos mucho tiempo en la tele, de eso estamos llenos. Y por eso viene el enemigo y ataca. Invertimos mucho tiempo hablando con las demás, pero no invertimos tiempo en la presencia, en oración a Dios. Y cuando viene un ataque, entonces, por eso caemos, por eso nos desviamos, somos confundidos. Sabes, en esas áreas vulnerables, donde tú sabes que el enemigo te va a querer atacar. Y tú tienes que cerrar filas, tú tienes que ahí poner guarda, tienes que redoblar esfuerzos en buscar al Señor, anímate en buscar, en congregarte. Amén. Y luego dice que se empezaban a burlar, bueno, regresando al tema de Nehemías, se empezaban a burlar de lo que iba a hacer Nehemías. Pero me encantó, porque aparte de que Nehemías dice que reforzó esos lugares vulnerables y que puso gente ahí con una espada y de todo, luego en el versículo 14 dice, fíjate lo que dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas, y por sus hogares. El Señor te da esta palabra en esta noche y te dice: no les tengas miedo, no les tengas miedo, acuérdate del Señor. El enemigo te está atacando, el enemigo te está queriendo que tú retrocedas, que mires hacia atrás, que vuelvas hacia atrás. Te está atacando en tus finanzas, te está atacando en tu salud, en tu familia. ¿En qué áreas te está atacando? ¿Con tus hijos? ¿Con tu cónyuge? ¿En qué áreas te está atacando? ¿Sabes? Porque el Señor dice: no les tengas miedo. Acuérdense del Señor. Está diciendo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, acuérdense de la palabra que el Señor les ha dado, acuérdense de que el Señor está de su lado, y que Él, ¿sabes qué? Él te sostiene, Él te sostiene. A Pedro no lo dejó que se hundiera, que se ahogara, sino dice que lo asió de la mano y lo levantó. Y después, claro que le llamó, lo reprendió, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero sabes, el Señor nos dice: no les tengan miedo, acuérdense de mí, dice el Señor. Acuérdense de mis promesas, acuérdense de mi palabra. Acuérdense de que yo soy grande, yo soy temible. Acuérdense cómo ayudé a su pueblo, cómo ayudé a sus padres. Acuérdense cómo les saqué adelante. No tenían nada, sin embargo, yo les he sostenido, yo los he bendecido. Estabas a punto de morir, estabas a punto de que partieras, pero el Señor te dio vida. Él no permitió que tú fallecieras, sino que estuvieras con vida. Acuérdate cómo te sacó de la situación, de ese problema económico que tenías. Acuérdate cómo te ayudó con tu matrimonio, con tus hijos. Acuérdate. Y el Señor está diciendo: acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y sus hogares. ¿Sabes qué estaba diciendo? Párense en medio de la tormenta, levántense, no se acomoden, no se acostumbren a las tormentas. No. Levántate y pelea por los tuyos, pelea por tu familia. Si sabes que el enemigo ha estado atacando a tus hijos, levántate y pelea por tu hijo, pelea por tu hija.
Pelea por tu esposo, por tu esposa. Pelea. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate. Pero no te acomodes y no te acostumbres. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Amén. A veces la vida trae un montón de cosas que nosotros no las podemos entender. A veces pasamos por tantas cosas, pero sabes, así como las estaciones, así como está el invierno, pronto viene la primavera, el verano, va a pasar. Esas situaciones que vivimos van a pasar. No son, no se quedan esas estaciones, no se quedan esas situaciones. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestra mirada, centrar nuestra mirada en el Señor y no en la situación que uno vive. Amén. Así que termino con esto. Me encantó un ejemplo que daba un hombre de Dios, y ya lo he escuchado con varios pastores. Daban un ejemplo de que había un rey, y ese rey dice que llamó a todos los sabios y les dijo: yo quiero que ustedes me construyan una frase que en mis tiempos difíciles, en mis tiempos donde yo me sienta decaído, esa frase me pueda levantar, que cuando yo la lea me levante el ánimo y continúe hacia adelante, ¿verdad? Entonces dice que mandó a todos los sabios a que construyeran esa frase, y los sabios se fueron y empezaron a escribir, a redactar, a construir frases muy profundas, ¿verdad? ¡Wow! Frases que inspiraban, o frases que eran tremendas y que tenían muchísima revelación, o muchas cosas ahí escondidas de pensar, ¿verdad? De mucho que pensar. Pero dice que ninguna de ellas la encontró para que lo levantara él, sino que al final llega una persona y dice que trajo en un pedazo de madera, trajo una frase que decía: y esto también pasará, ¿sí? Entonces cuando ella leyó, dice que se enojó mucho y que el rey se disgustó tanto al escuchar esa frase y ese pedacito de madera, ¿verdad? Que dice que él lo estrelló esa madera en la pared y mandó a sacar a todos, y estaban muy molestos. Entonces dice después que él corrió hasta a esta persona que le llevó esta frase, y de repente entraron en un tiempo de guerra, y dice que en el momento en que estaba, él veía, se asomaba por la ventana y veía cómo los campos estaban siendo quemados, porque había una guerra, estaban en guerra, cómo estaba siendo todo destruido. Él veía cómo había hambre, había desolación. Dice que se fue y se apartó ahí en su oficinita, o en donde iba el rey, ¿verdad? Y ahí dice que se quedó en un rincón, y de repente cuando mira hacia el frente ve el pedazo de madera y la frase que decía: esto también pasará. Esto también pasará. ¿Qué sucedió? Que cuando él lee esta frase de que eso también pasará, él dijo: esto que estoy viviendo, esto que está pasando, esto que están enfrentando estos pueblos, eso también va a pasar. Y dice que él cobró ánimo. Ahora, simplemente es como una anécdota, no sé si fue real o no, pero lo que sí sé es de que esa frase que estaba plasmada en un pedazo de madera y que decía: esto también pasará, eso es muy cierto. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, eso también pasará. Así que no podemos centrarnos en la situación, en el problema. No te centres en el problema. No te centres en el problema. ¿Sabes qué? Lo tremendo de todo es de que muchas veces nos
sentimos que nos hundimos, pero porque estamos así como Pedro cuando empezó a hundirse y decir, Señor, que me ahogo. Y el Señor le dijo, pero ¿por qué quitaste tu mirada de mí? ¿Por qué? Y el Señor lo tuvo que sostener y levantar. Y le dijo, hombre de poca fe. Es importante que lo que tú estás viviendo, debes entender que eso también pasará. Lo que estás enfrentando, lo que muchas veces te has preguntado, el por qué, porque a mí, o por qué estoy viviendo esto, déjame decirte que eso también pasará. Y luego tú vas a testificar. Y luego tú vas a darle la gloria a Dios y vas a honrarlo y vas a decir, wow. Qué importante es sacar tu vida, tu cabeza, dejar de centrar tu atención en el problema y empezar a confiar en el Señor y mirar al Señor. Amén. Recuerda, lo que tú estás viviendo, eso también pasará. Lo que estás enfrentando, esa lucha, eso también pasará. Eso pasará. Recuerda, no son eternas, son temporales. Eso también va a pasar. La vida nos trae un montón de cosas que no entendemos, pero tenemos que aprender de que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Aférrate a las promesas y créele a Dios. Amén. Porque todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. Todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Porque Dios es fiel. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y decirle, Señor, aquí estamos y nos paramos en medio de la tormenta. Nos paramos por nuestros hijos. Nos paramos en medio de esa tormenta, nos paramos en medio de esa circunstancia para rescatar a nuestros hijos, para rescatar al cónyuge, para rescatar nuestras finanzas, para rescatar a nuestra familia, para levantar a nuestra ciudad, para rescatar a nuestra congregación, nuestra iglesia. Nos paramos, nos levantamos en medio de esa tormenta. Amén. ¿Quieres levantarte? Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora aquí estamos, Señor. Conoces el corazón y cada circunstancia que tus hijos pasan, Señor. Pero tú has sido tan bueno, Señor, y eres fiel en cumplir tus promesas, en cumplir tu palabra a favor nuestro. Tú dijiste, Señor, que no ibas a desamparar a ninguno de tus hijos y tú has cumplido tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a no dudar de esa palabra, a creer y a confiar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de las tormentas, en medio de cualquier problema y situación, tú nos has sostenido, Señor. Perdónanos por mirar hacia atrás, perdónanos por estar viendo la tormenta y no poner nuestros ojos en ti. Aquí estamos, Señor, y te pedimos, sosténnos, Señor. Sosténnos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a no acobardarnos, sino a ser valientes y pararnos en medio de la tormenta. Pararnos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestro cónyuge, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. Nos paramos, Señor, y confiamos en ti, y aún en medio de lo que pasemos, sabemos, Señor, que eso también pasará, porque tú, Señor, eres eterno y las situaciones son temporales. En ti descansamos y en ti, Señor, nos aferramos. Espíritu Santo, una vez más te decimos, ayúdanos, sosténnos. Y gracias, Espíritu Santo, porque nunca nos has dejado. A ti la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Así que párate en medio de la tormenta y háblale a esa tormenta y dile, yo tengo un gran Dios. Pero recuerda, no te acomodes, no te quedes ahí esperando a que las tormentas pasen. No, sino tenemos que aprender a navegar en ellas, y aprender a que si hay tormentas, bueno, pues no te tienes por qué acomodar.
sino confía en el Señor. Amén. Todos aquellos que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida. Y si tú eres una persona que necesitas a Cristo y que urge que Cristo venga a tu corazón, en esta hora yo quiero hacer una oración por ti. Repite conmigo esta oración. Di conmigo en voz audible, dile: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón, te necesito en mi vida, te confieso como mi único y suficiente Salvador, y gracias por ser mi Padre, y yo soy tu Hijo. Gracias, recibo tu paz, y Padre, ayúdame a tomar decisiones sabias. Durante este tiempo, Señor, quiero aferrarme a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo ha venido a tu corazón. Él ha hecho morada en este momento. La preciosa Trinidad ha venido a ti. Y yo quiero que pues le sigas dando lugar. Si Él ya entró en tu corazón, tú necesitas orar. Orar es platicar con Dios. Toma un tiempo todos los días y platica con Él. Y créeme que vas a sentirte desahogado, libre de todo lo que ha habido en tu vida. Solamente cuando tú abres tu corazón al Señor es cuando puedes experimentar una verdadera paz. Así que te recomiendo, ora al Señor. Número 2, tienes una Biblia en casa, lee la Biblia. Por favor, un capítulo que puedas leer todos los días te va a ayudar. Te va a ayudar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y si tú la lees en voz audible, sabes, estás haciendo un doble trabajo y de bendición para tu vida, porque a la vez escuchas la palabra, tu fe crece, tu fe dice que aumenta, ¿verdad? Pero aparte también puedes ayudar para que puedas creer y para que puedas aún recibir y apropiarte de las promesas. Así que orar y leer la palabra es imprescindible. Tienes que hacerlo porque es parte de que todo cristiano tiene que alimentarse de esta manera. Y número 3, congregarse. Congregarse es bien importante. Si tú nos visitas acá en Veracruz o no tienes un lugar, una casa donde reunirte, te invitamos para que todos los domingos a las 11 de la mañana puedas ir al Hotel Quirios, porque ahí estamos congregados. Es la única reunión presencial que tenemos, domingo a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios. Te esperamos. Si tú no tienes una casa, una familia espiritual, ahí te esperamos con los brazos abiertos. Y si tú nos visitas o nos ves, más bien nos ves online, bueno, te esperamos también en nuestras transmisiones vía online, que eres parte de nosotros y te congregas de esta manera. Te esperamos el domingo a las 11 por Facebook o por YouTube. Nos puedes contactar. Y número 4, lo que acabas de recibir, compártelo a otros. La experiencia que tuviste en este momento, háblale a otras personas. Dile: mira, yo recibí esta palabra, me edificó, me ayudó, me siento bien y esto. Y diles cómo el Señor cambió en este momento tu vida. Amén. Así que 4 cosas importantes que no podemos olvidar. Y a todos aquellos que han dejado de congregarse, que yo les digo una cosa: levántate. Sal de esa tormenta, sal del temor, sal de lo que te esté ahí queriendo, confundir, o que te esté aislando, que te esté atemorizando. Sal de ahí, sal, párate en medio de la tormenta y sal y lucha por los tuyos. Tú sabes que puedes afectar para bien a toda tu familia cuando tú recibes el alimento, cuando tú te congregas, cuando tú te llenas del Señor. Así que, sin más, solamente quiero decirles que los esperamos este domingo. Tenemos también una transmisión de los niños a las 10 de la mañana, online también. Y bueno, va a ser un gusto el que también puedas verla y que puedas ser edificado. Y recuerda que estamos a punto de quizás de hacer alguna transición y bueno, algún cambio. Estate al pendiente de nuestras reuniones para que puedas estar informado. Y también
Te invitamos para que te puedas suscribir en nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete, porque para que te puedan llegar las prédicas, todo lo que Sin Límites está haciendo para bendición de tu vida. Dios te bendiga, amada iglesia, les amamos y nos vemos el domingo 11 de la mañana. Dios con ustedes, y recuerda, párate en medio de la tormenta, levántate y pelea por los tuyos. Amén. Bendiciones. Chao.